Me llamo Mateo Herrera y tengo 32 años. Lo que voy a contarte cambió mi vida para siempre, y todo comenzó durante la peor nochebuena de mi existencia. Esa noche, mi cuñado Ricardo me humilló delante de toda mi familia de una manera que jamás olvidaré. Pero lo que él no sabía es que exactamente un mes después, yo estaría sentado frente a un documento con su nombre, sosteniendo en mis manos el poder de decidir su futuro profesional. Pero empecemos por el principio. Era 24 de diciembre del 2023, y la nieve caía suavemente sobre Madrid. Desde la ventana del apartamento de mis suegros en el barrio de Salamanca, podía ver las luces navideñas titilando en los balcones de los edificios vecinos. Todo parecía perfecto, como una postal navideña, pero yo llevaba una espina clavada en el pecho desde hacía 3 meses. Mi startup, que había sido mi sueño durante 5 años, había quebrado en septiembre. Habíamos desarrollado una plataforma de inteligencia artificial para pequeñas empresas, algo revolucionario que iba a cambiar el mercado, o eso pensábamos. La realidad fue más cruel. Nos quedamos sin financiación, los inversores se retiraron uno tras otro, y tuve que despedir a mi equipo de 12 personas. Gente que confiaba en mí, que había dejado trabajos estables para apostar por nuestra visión. Elena, mi esposa, había sido mi roca durante todo ese proceso. Llevábamos casados 4 años, y nunca había dudado de mí, ni siquiera cuando vendimos nuestro coche para pagar los últimos gastos de la empresa. Pero su hermano Ricardo era otra historia completamente diferente. Ricardo Vega era todo lo que yo no era en ese momento. Gerente regional de una multinacional alemana, tenía un sueldo de 6 cifras, un BMW último modelo y una casa en Las Rozas con piscina. Era 2 metros de altura, cabello perfectamente peinado hacia atrás, siempre vestido con trajes caros que le quedaban como si fueran hechos a medida. Y lo peor de todo, nunca perdía la oportunidad de recordarme lo diferente que éramos. Llegamos al apartamento a las 7 de la tarde. El olor a cordero asado inundaba el pasillo, mezclándose con el aroma del turrón y las flores que Elena había traído para su madre. Carmen, mi suegra, nos recibió con su sonrisa cálida de siempre. «Mateo, querido, qué alegría verte», me dijo mientras me daba 2 besos. «Elena me contó lo del nuevo proyecto en el que estás trabajando. Seguro que esta vez todo sale mejor». Nuevo proyecto. Así había decidido Elena llamar a mis trabajos como freelance para evitar la palabra desempleo. Había conseguido algunos contratos pequeños de programación, nada espectacular, pero al menos nos permitía pagar el alquiler de nuestro apartamento en Malasaña. «Gracias, Carmen». «Sí, poco a poco las cosas van mejorando». Mentí con una sonrisa forzada. El salón estaba decorado con el mismo árbol de Navidad artificial que usaban desde hacía años, lleno de adornos dorados y rojos que relucían bajo la luz de las lámparas. En el sofá ya estaba sentado Ricardo con una copa de whisky en la mano, hablando por teléfono en lo que claramente era una llamada de trabajo. «Sí, Hans, entiendo perfectamente la preocupación del equipo de Múnich», decía en un inglés fluido mientras nos miraba de reojo. «Pero te aseguro que los números del 4º trimestre van a superar todas las expectativas. Tengo todo bajo control». Colgó el teléfono con una sonrisa satisfecha y se levantó para saludarnos. Su handshake fue firme, casi agresivo, como siempre. «Mateo, Elena, qué bueno verlos. Disculpen la llamada, pero ya saben cómo es esto. Los alemanes no entienden de vacaciones navideñas», dijo con una risa que sonaba más a presumir que a disculparse. «No te preocupes, Ricardo. Entendemos perfectamente», respondió Elena, besando a su hermano en la mejilla. «Y dime, Mateo, ¿cómo van las cosas en el mundo de la tecnología? Elena me comentó que estás trabajando en algo nuevo», preguntó mientras volvía a sentarse, cruzando las piernas con esa pose de superioridad que conocía tan bien. «Sí, estoy desarrollando algunos proyectos como consultor independiente. Ya sabes, después de cerrar la empresa, decidí tomarme un tiempo para explorar nuevas oportunidades», expliqué, tratando de sonar confiado. «Ah, claro, consultor independiente», repitió, saboreando cada palabra como si fuera algo divertido. «Esa es una manera elegante de decirlo». Elena me apretó la mano por debajo de la mesa. Conocía esa tensión, sabía que su hermano estaba a punto de empezar con sus comentarios venenosos.
La cena transcurrió en relativa calma durante la primera hora. Hablamos de trabajo, del tiempo, de los planes para el año nuevo. Carlos, el padre de Elena, nos contó sobre su reciente jubilación y sus planes de viajar por Portugal con Carmen. Todo parecía normal hasta que llegó el momento de los brindis. Carlos se levantó con su copa de cava en la mano. Quiero hacer un brindis por la familia, por estar todos juntos una Nochebuena más, por la salud, por los proyectos que vienen y por el amor que nos une. Todos levantamos nuestras copas. Por la familia, dijimos al unísono. Y aprovecho para felicitar a Ricardo, continuó Carlos. Su jefe me comentó en el club que va a recibir una promoción importante el año que viene. Estamos muy orgullosos. Ricardo sonrió con falsa modestia. Bueno, todavía no es oficial, pero sí, parece que me van a nombrar director para toda la región sur de Europa. Será un desafío enorme, pero creo que estoy preparado. Qué maravilloso, hijo, dijo Carmen, claramente emocionada. Tu padre y yo siempre supimos que llegarías lejos. Las felicitaciones se sucedieron una tras otra. Elena también parecía genuinamente feliz por su hermano, y yo traté de mostrar entusiasmo, aunque por dentro sentía una punzada de envidia que me avergonzaba. «Y dime, Ricardo», preguntó Carlos, «¿qué planes tienes para el equipo? Supongo que será una responsabilidad enorme manejar tantas personas». «Bueno, lo primero será una reestructuración completa. Hay mucha gente que no está rindiendo al nivel esperado, especialmente en las oficinas de España. Vamos a tener que tomar decisiones difíciles. En el mundo empresarial real no hay lugar para la mediocridad ni para los soñadores que no entienden cómo funcionan los negocios de verdad». La última frase la dijo mirándome directamente. No fue sutil, no fue casual, fue un misil dirigido. «Ricardo», murmuró Elena en tono de advertencia. «¿Qué? Solo estoy hablando de trabajo, aunque supongo que Mateo entiende perfectamente de lo que hablo. ¿Verdad, cuñado? Después de todo ya tuvo su experiencia con la realidad empresarial». El silencio en la mesa se volvió pesado. Carmen y Carlos intercambiaron miradas incómodas. Elena me apretó la mano con más fuerza. «Sí, Ricardo. Entiendo perfectamente», respondí tratando de mantener la calma. «Debe ser duro», continuó como si no pudiera parar. «Pasar de ser el jefe de una startup innovadora a buscar trabajitos por aquí y por allá, pero supongo que es parte del aprendizaje, ¿no? No todos están hechos para dirigir empresas de verdad». «Ricardo, ya basta», intervino Elena con la voz tensa. No, está bien», dije, aunque por dentro estaba hirviendo. Es cierto que no todas las empresas funcionan, pero también es cierto que al menos lo intenté. Preferí arriesgar y fracasar que vivir siempre con la duda de qué habría pasado si hubiera tenido el valor de intentarlo. Ricardo se rió, una risa áspera que me erizó la piel. «Valor. Qué palabra interesante. Yo lo llamaría más bien irresponsabilidad, sobre todo cuando tienes una esposa que depende de ti. Elena merece estabilidad, no experimentos». Fue en ese momento cuando algo se rompió dentro de mí. No era solo lo que había dicho, sino cómo lo había dicho, con esa sonrisa despectiva como si Elena fuera una víctima de mis decisiones. «Disculpa», dije levantándome de la mesa. «Necesito tomar aire». Salí al balcón sin esperar respuesta. El frío de diciembre me golpeó la cara como una bofetada. Desde el quinto piso podía ver la calle Serrano, llena de luces navideñas y gente caminando con bolsas de regalos. Todo el mundo parecía feliz, todo el mundo parecía tener su vida resuelta. Elena salió detrás de mí a los pocos minutos. «Mateo, amor, no le hagas caso. Ya sabes cómo es mi hermano cuando bebe. No es el alcohol, Elena. Es lo que realmente piensa de mí», dije sin voltearme. «Y lo peor es que tal vez tenga razón. No digas eso. Tú eres el hombre más valiente que conozco. Creaste algo de la nada, diste trabajo a 12 personas, innovaste en un sector complicado. Que no haya funcionado no te convierte en un fracasado, pero tampoco me convierte en un éxito», repliqué. «Mírame, Elena. Tengo 32 años, no tengo un trabajo estable. Vivimos en un apartamento de alquiler que apenas podemos pagar, y tu hermano acaba de humillarme delante de toda tu familia». Elena me abrazó por detrás, apoyando su cabeza en mi espalda. «Mi familia te adora, Mateo. Mis padres te quieren como a un hijo. Ricardo es complicado. Siempre ha sido competitivo, incluso de niños.
pero eso no define quién eres tú. Permanecimos en silencio durante varios minutos, viendo cómo la gente caminaba por la calle abajo. Algunas ventanas tenían familias cenando, otras mostraban la luz azul de televisores. Vidas normales, gente normal, con problemas normales. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, le dije finalmente, que una parte de mí cree que tiene razón, que tal vez realmente no estoy hecho para esto, que tal vez debería haber buscado un trabajo seguro desde el principio, en lugar de perseguir sueños imposibles. Mateo Herrera, dijo Elena, girándome para que la mirara a los ojos. Escúchame bien. El hombre del que me enamoré es alguien que sueña en grande, que no se conforma con lo fácil, que quiere cambiar el mundo. No permitas que mi hermano te convierta en alguien que no eres. Sus ojos verdes brillaban con una determinación que me conmovió. Elena siempre había creído en mí más de lo que yo creía en mí mismo. Te amo, le dije besándola suavemente, y yo te amo a ti, pase lo que pase. Regresamos a la mesa unos minutos después. Ricardo había cambiado de tema y ahora hablaba con Carlos sobre fútbol. Durante el resto de la cena evité participar en las conversaciones, respondiendo solo cuando me preguntaban directamente. Carmen sirvió el turrón y los polvorones tradicionales, y poco a poco el ambiente se relajó. Pero cuando llegó el momento de los regalos, Ricardo no pudo resistirse a un último golpe. «Elena, este es para ti», dijo, entregándole una caja elegante envuelta en papel dorado. «Y Mateo, espero que no te moleste, pero no sabía qué regalarte. Es difícil comprar algo cuando no sabes exactamente a qué se dedica alguien». La risa que siguió fue pequeña, pero todos la escucharon. Elena abrió su regalo, un reloj Cartier, que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en 3 meses. «Ricardo es hermoso, pero es demasiado», protestó Elena. «Tonterías. Mi hermana pequeña merece lo mejor. Además, ahora que voy a ganar más, puedo permitirme estos detalles». Nos fuimos de la cena a las 11:30. Elena y yo caminamos en silencio hasta nuestro coche, un Seat León del 2018 que habíamos comprado de segunda mano. «¿Estás bien?», me preguntó mientras arrancaba el motor. «Sí», mentí. «Solo cansado». El trayecto hasta nuestro apartamento en Malasaña duró 20 minutos. Elena puso música navideña en la radio, pero yo apenas la escuchaba. En mi cabeza resonaban las palabras de Ricardo una y otra vez. No todos están hechos para dirigir empresas de verdad. Nuestro apartamento era pequeño pero acogedor. Elena lo había decorado con mucho cariño. Plantas en cada rincón, fotografías nuestras en las paredes, libros apilados en estanterías de IKEA. Era nuestro hogar, pero esa noche se sentía diminuto comparado con la casa de las rosas de Ricardo. «Voy a darme una ducha», anuncié. «Mateo, espera», dijo Elena, tomándome del brazo. «No dejes que lo que pasó esta noche te afecte tanto. Mi hermano puede ser un idiota, pero eso no significa nada sobre quién eres tú». «Lo sé, amor, de verdad. Solo necesito procesar lo que pasó». La ducha caliente me ayudó a relajarme físicamente, pero mi mente seguía dando vueltas. Me quedé allí, bajo el agua, durante 15 minutos, tratando de entender por qué las palabras de Ricardo me habían dolido tanto. La verdad era que había tocado mis inseguridades más profundas. Desde que cerró la startup, me levantaba cada mañana con una sensación de fracaso que no conseguía quitarme de encima. No era solo el dinero, aunque la situación económica era estresante. Era la sensación de haber defraudado a las personas que confiaron en mí, de haber demostrado que Ricardo tenía razón sobre mi falta de capacidad para dirigir una empresa. Cuando salí del baño, Elena ya estaba en la cama, leyendo un libro. Se había puesto su pijama de franela con estampado de gatos, el que usaba cuando quería estar cómoda. «¿Te sientes mejor?», me preguntó mientras me acostaba a su lado. «Un poco», respondí. «Elena, ¿alguna vez te arrepientes de haberte casado conmigo?». Ella cerró el libro inmediatamente y me miró con sorpresa. «¿Qué tipo de pregunta es esa?». «Una pregunta honesta. Ricardo tiene razón en algunas cosas. Merecías a alguien más estable, alguien que pudiera darte seguridad económica». «Mateo, mírame», dijo acercándose hasta que nuestras caras estuvieron a centímetros de distancia. «Yo no me casé con tu cuenta bancaria, me casé contigo, con el hombre que me escribe poemas en servilletas de café, que me abraza cuando tengo pesadillas, que cocina para mí cuando estoy enferma.
Me casé con el hombre que cree que puede cambiar el mundo con tecnología y que no se rinde nunca. Pero me rendí, Elena, cerré la empresa. No te rendiste, te enfrentaste a la realidad y tomaste la decisión más difícil que puede tomar un emprendedor: reconocer cuando algo no está funcionando. Eso no es rendirse, es ser inteligente. Sus palabras me consolaron, pero no consiguieron eliminar completamente el veneno que Ricardo había inyectado en mi autoestima esa noche. ¿Y si nunca vuelvo a tener éxito? ¿Y si esto es todo lo que soy capaz de conseguir? Entonces seremos felices con lo que tengamos, respondió sin dudar. Pero no creo que eso vaya a pasar. Tienes 32 años, Mateo. Tu vida apenas está comenzando. Nos quedamos dormidos, abrazados, pero yo pasé la mayor parte de la noche despierto, mirando el techo y repasando cada palabra de la conversación con Ricardo. Los siguientes días fueron difíciles. Entre Navidad y Año Nuevo, traté de concentrarme en mis proyectos freelance, pero no podía quitarme de la cabeza la humillación de esa noche. Elena intentó animarme llevándome al cine, cocinando mis platos favoritos, pero yo estaba sumido en una espiral de negatividad. El problema con los comentarios crueles es que aunque sepas racionalmente que no son ciertos, una parte de ti empieza a creerlos. Y Ricardo había sido particularmente hábil. No había mentido exactamente, solo había torcido la verdad hasta convertirla en algo hiriente. Era cierto que mi empresa había fracasado, era cierto que estaba trabajando como freelance, era cierto que nuestra situación económica no era la mejor. Pero la manera en que él lo había presentado, como si fuera evidencia de mi incapacidad fundamental para triunfar, eso era lo que me estaba matando por dentro. El 2 de enero volví a trabajar en serio. Tenía 3 proyectos pequeños: una página web para una boutique de ropa, una app móvil para un restaurante y un sistema de gestión para una pequeña consultoría legal. Nada espectacular, pero trabajo honesto que pagaba las facturas. Estaba programando en mi escritorio, frente a la ventana que daba al patio interior de nuestro edificio, cuando sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía. ¿Mateo Herrera? Sí, soy yo. Buenos días. Mi nombre es Alejandra Vázquez. Soy directora de Recursos Humanos de Confluent Solutions. Me han recomendado para un proyecto muy específico y me gustaría saber si estaría interesado en una reunión. Confluent Solutions. Había escuchado ese nombre antes, pero no recordaba exactamente dónde. ¿Qué tipo de proyecto?, pregunté. Preferiría no discutir los detalles por teléfono. ¿Tendría disponibilidad para una reunión mañana por la tarde? Nuestras oficinas están en el distrito financiero, cerca de 4 Torres. Acordamos vernos al día siguiente a las 3 de la tarde. Cuando colgué el teléfono, sentí una pequeña chispa de esperanza por primera vez en semanas. Tal vez era exactamente lo que necesitaba. Un proyecto importante que me ayudara a recuperar la confianza. Las oficinas de Confluent Solutions estaban en el piso 30 de una de las torres más nuevas de Madrid. Desde la recepción se veía toda la ciudad extendida hasta las montañas. Era exactamente el tipo de oficina que había soñado tener algún día para mi empresa. Alejandra Vázquez era una mujer de unos 40 años, vestida con un traje azul marino, cabello recogido en un moño impecable. Me recibió con una sonrisa profesional, pero cálida. «Señor Herrera, gracias por venir. Por favor, siéntese». Su oficina era minimalista pero elegante. Un escritorio de cristal, 2 sillas de cuero negro y una vista panorámica de Madrid que me hizo sentir como si estuviera en una película. Me imagino que se pregunta por qué lo he llamado. Comenzó abriendo una carpeta. Confluent Solutions es una consultoría especializada en procesos de reestructuración corporativa. Trabajamos con multinacionales que necesitan optimizar sus operaciones, especialmente en situaciones delicadas. ¿Situaciones delicadas? Despidos masivos, cierres de departamentos, reorganizaciones que requieren decisiones difíciles sobre personal. Nuestro trabajo es analizar objetivamente el rendimiento de equipos y empleados para proporcionar recomendaciones fundamentadas a las direcciones de las empresas. Empezaba a entender hacia dónde iba la conversación. Necesitamos a alguien con su perfil para un proyecto específico. Una multinacional alemana con operaciones en España está planeando una reestructuración importante en el primer trimestre del año. Necesitan un análisis detallado del rendimiento de su equipo directivo local. ¿Y por qué yo?
Su experiencia como fundador de una startup le da una perspectiva única sobre liderazgo y eficiencia empresarial. Además, necesitamos a alguien que no tenga conexiones previas con la empresa para garantizar la objetividad del análisis. Me explicó que el proyecto duraría aproximadamente 3 semanas, con un pago que triplicaba lo que estaba ganando con todos mis proyectos freelance juntos. Era exactamente la oportunidad que necesitaba. ¿Qué empresa es?, pregunté. Central Europa Technologies. ¿La conoce? El nombre me sonaba familiar, pero no conseguí ubicarlo inmediatamente. Alejandra me entregó un contrato de confidencialidad y varios documentos con información básica sobre la empresa. Tómese su tiempo para revisar la propuesta. Si decide aceptar, podríamos empezar el lunes que viene. Conduje de vuelta a casa con una sensación extraña. Por una parte, estaba emocionado por la oportunidad. Era exactamente el tipo de proyecto que podía relanzar mi carrera. Por otra parte, algo en la descripción del trabajo me generaba una ligera incomodidad que no conseguía explicar. Elena estaba en la cocina preparando la cena cuando llegué. Había comprado ingredientes para hacer paella, mi plato favorito. ¿Cómo fue la reunión?, preguntó mientras sofreía las verduras. Bien, muy bien, de hecho, es un proyecto importante, bien pagado, y podría abrir muchas puertas. Le expliqué los detalles básicos, omitiendo la parte sobre despidos y reestructuraciones. No quería preocuparla hasta tener más información. Es fantástico, amor. ¿Ves? Te dije que las cosas iban a mejorar. Esa noche, después de cenar, me senté en mi escritorio a revisar la documentación que me había dado Alejandra. Central Europa Technologies era una empresa alemana especializada en software empresarial con oficinas en 15 países europeos. Su sede en España estaba en Las Rozas y tenían aproximadamente 200 empleados locales. Mientras leía la información corporativa, un detalle me llamó la atención. En la lista de directivos aparecía un nombre que me resultaba familiar: Ricardo Vega, gerente regional para España y Portugal. Se me cayó el alma a los pies. Mi cuñado trabajaba en la empresa que me estaba contratando para analizar despidos. No podía ser una coincidencia. Revisé todos los documentos 2 veces esperando haber cometido un error, pero no había duda. Ricardo Vega, mi cuñado, el hombre que me había humillado en Nochebuena, era uno de los directivos que yo tendría que evaluar. Por un momento consideré rechazar el proyecto inmediatamente. Era demasiado complicado, demasiado personal. Pero después recordé las palabras de Ricardo. No todos están hechos para dirigir empresas de verdad. Tal vez el destino me estaba dando una oportunidad de demostrar exactamente de qué estaba hecho. Pasé el fin de semana dándole vueltas a la situación. No le dije nada a Elena. Necesitaba procesar esto solo antes de involucrarla. El lunes por la mañana llamé a Alejandra para confirmar mi participación en el proyecto. Excelente decisión, señor Herrera. Espero que sea el comienzo de una colaboración fructífera. Hay algo que debo mencionarle, dije, decidiendo ser honesto desde el principio. Uno de los directivos que aparece en la lista, Ricardo Vega, es mi cuñado. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Entiendo. ¿Cree que eso podría afectar su objetividad? No, respondí sin dudar. Puedo separar completamente lo personal de lo profesional. Perfecto. De hecho, podría ser una ventaja. Su conocimiento de la personalidad del señor Vega podría proporcionar insights valiosos sobre su estilo de liderazgo. No le mencioné los detalles de nuestra relación. Era irrelevante para el trabajo que tenía que hacer. El lunes por la mañana llegué a las oficinas de Central Europa Technologies en Las Rozas. Era un complejo moderno de cristal y acero, rodeado de jardines perfectamente cuidados. Desde el estacionamiento podía ver el BMW de Ricardo en su plaza reservada. Alejandra me había conseguido una oficina temporal en el Departamento de Recursos Humanos, desde donde podría acceder a toda la información que necesitaba sin despertar sospechas. Oficialmente, yo era un consultor externo trabajando en un proyecto de optimización de procesos. Mi trabajo consistía en analizar el rendimiento de los 5 directivos regionales, incluyendo a Ricardo. Tenía acceso a métricas de ventas, evaluaciones de desempeño, informes de recursos humanos y podía entrevistar a empleados de todos los niveles. Durante los primeros 3 días, me dediqué a estudiar los números. Ricardo, objetivamente, tenía buenos resultados.
Su región había superado las metas de ventas en 8 de los últimos 12 meses, y sus reportes financieros mostraban una gestión sólida. Pero cuando empecé a entrevistar a su equipo, comenzó a emerger una imagen diferente. El señor Vega es exigente, me dijo Laura, una de sus supervisoras de ventas. Obtiene resultados, no hay duda de eso, pero su estilo de liderazgo es bastante agresivo. ¿Puede ser más específica? Bueno, tiene muy poca tolerancia para los errores. Si alguien no cumple con las expectativas, lo deja muy claro delante de todo el equipo. Es efectivo para presionar por resultados, pero genera mucho estrés. Entrevista tras entrevista, empezó a emerger un patrón. Ricardo era un jefe temido, más que respetado. Conseguía resultados, pero a costa del bienestar de su equipo. Varios empleados mencionaron niveles altos de estrés y 3 personas habían solicitado traslados a otros departamentos en el último año. El viernes de mi primera semana, mientras revisaba algunos archivos en mi oficina temporal, escuché una voz familiar en el pasillo. ¿Y quién es el consultor que está haciendo las entrevistas?, preguntaba Ricardo. Un tal Mateo Herrera, respondió alguien de Recursos Humanos. Viene muy recomendado para este tipo de proyectos. Hubo un silencio. Podía imaginar perfectamente la expresión de sorpresa en el rostro de Ricardo. ¿Mateo Herrera? ¿Estás segura de ese nombre? Sí, ¿por qué? ¿Lo conoce? No, solo me sonaba familiar. Escuché sus pasos alejándose por el pasillo. Sabía que habría reconocido mi nombre y probablemente estaría intentando averiguar qué estaba haciendo allí. No pasaría mucho tiempo antes de que descubriera que yo era el consultor encargado de evaluarlo. Esa tarde, mientras salía del edificio, me crucé con él en el estacionamiento. Fue inevitable. Mateo, dijo acercándose con esa sonrisa falsa que conocía tan bien. Qué sorpresa encontrarte aquí. Hola, Ricardo. Trabajo aquí temporalmente. Sí, eso escuché. Consultor externo, ¿verdad? Qué coincidencia interesante. Sus ojos tenían esa mirada calculadora que había visto muchas veces. Estaba tratando de descifrar exactamente qué sabía yo y qué poder tenía en la situación. Es un proyecto profesional, como cualquier otro, respondí, manteniendo un tono neutral. Por supuesto. Espero que todo vaya bien. Y espero que no haya ningún conflicto de intereses. La amenaza implícita era clara. Me estaba advirtiendo que no mezclara lo personal con lo profesional. Mi trabajo siempre es completamente objetivo, le aseguré. Me alegra escuchar eso. Hasta luego, cuñado. Se subió a su BMW y se alejó, dejándome con una sensación de que las cosas acababan de complicarse considerablemente. Esa noche le conté toda la verdad a Elena. Su reacción fue exactamente la que esperaba. Mateo, esto es muy complicado. ¿Estás seguro de que es buena idea continuar con el proyecto? Ya firmé el contrato. Y además, ¿por qué tendría que rechazar una oportunidad profesional solo porque tu hermano trabaja allí? Porque Ricardo puede ser vengativo cuando se siente amenazado, y ahora que sabe que estás evaluándolo, definitivamente se va a sentir amenazado. Elena conocía a su hermano mejor que nadie. Habían crecido juntos, y había visto su lado competitivo en acción durante años. Puedo manejar a Ricardo, le dije. Además, tal vez es exactamente lo que necesito, una oportunidad de demostrarme a mí mismo que puedo hacer este trabajo bien, independientemente de cualquier drama familiar. Ten cuidado, amor. Mi hermano puede ser más peligroso de lo que crees cuando siente que su posición está en riesgo. Durante la segunda semana profundicé en mi investigación. Revisé emails corporativos, analicé reportes de gastos y estudié las métricas de rotación de personal en el departamento de Ricardo. Cuanto más investigaba, más claro se volvía que, aunque sus números de ventas eran impresionantes, su estilo de gestión estaba creando problemas serios. Descubrí que había aprobado gastos cuestionables, cenas de negocios de más de 500 euros con clientes que, cuando verifiqué, resultaron ser inexistentes. Había cargado a la empresa viajes personales disfrazándolos como visitas a clientes. Y lo más grave, había estado inflando artificialmente las cifras de ventas, trasladando órdenes de un trimestre a otro para cumplir con las metas. Técnicamente no era fraude, pero rayaba en la manipulación de datos. Era exactamente el tipo de comportamiento que las empresas alemanas, con su cultura de transparencia absoluta, no toleraban.
El miércoles de esa semana, mientras almorzaba solo en la cafetería de la empresa, Ricardo se sentó en mi mesa sin invitación. «¿Cómo va el proyecto?», preguntó, fingiendo casualidad. «Bien, dentro de lo previsto. Debe ser interesante para ti evaluar una empresa que funciona de verdad. Tan diferente de dirigir una startup, ¿no?». Ahí estaba otra vez, esa púa envenenada disfrazada de conversación casual. «Cada contexto empresarial tiene sus desafíos», respondí. «Cierto, aunque algunos desafíos requieren más experiencia real que otros. Espero que el hecho de que seamos familia no complique tu evaluación. Sería terrible que factores personales afectaran tu juicio profesional». Era una advertencia clara. Me estaba diciendo que sabía exactamente lo que estaba haciendo y que esperaba que mi evaluación fuera favorable independientemente de lo que encontrara. Como te dije antes, mi trabajo es siempre completamente objetivo. Por supuesto. Aunque me pregunto qué pensaría Elena si supiera que su marido está evaluando a su propio hermano. Debe generar una tensión familiar considerable. Elena sabe exactamente en qué estoy trabajando, mentí. Elena sabía que yo estaba en la empresa, pero no sabía los detalles específicos de lo que había descubierto. «Ah, qué bien. Una relación transparente es fundamental en un matrimonio, ¿no crees? Sin secretos, sin sorpresas desagradables». Terminé mi almuerzo rápidamente y volví a mi oficina. Ricardo me estaba presionando sutilmente, pero su estrategia de intimidación solo conseguía motivarme más a hacer mi trabajo correctamente. Esa tarde recibí una llamada inesperada. Era Carmen, mi suegra. «Mateo, querido, ¿cómo estás? Ricardo nos contó que están trabajando en la misma empresa. Qué coincidencia tan divertida». «Sí, Carmen, una coincidencia. Espero que puedan resolver cualquier tensión que haya quedado de la Nochebuena. Ya sabes cómo es Ricardo cuando bebe. No piensa bien lo que dice. Estoy segura de que no quiso ofenderte». Así que Ricardo había hablado con sus padres. Estaba construyendo una narrativa en la que yo era el que tenía un problema con él, no al revés. «No te preocupes, Carmen. Todo está bien entre nosotros». Me alegra escuchar eso. La familia es lo más importante, ¿verdad? La familia. Esa palabra me perseguía constantemente en este proyecto. ¿Qué debía más lealtad? ¿A la verdad profesional o a la armonía familiar? El viernes de mi segunda semana tuve que presentar un informe preliminar a Alejandra. Nos reunimos en un café cerca de la oficina de Confluent Solutions. «¿Cómo van las evaluaciones?», preguntó mientras removía su cortado. «He encontrado algunos patrones interesantes. 4 de los 5 directivos muestran perfiles sólidos, con liderazgo efectivo y métricas consistentes. ¿Y el quinto?». Ricardo Vega presenta un caso más complejo. Sus números de ventas son excelentes, pero hay indicadores preocupantes en otras áreas. Le presenté mis hallazgos de manera objetiva: las irregularidades en gastos, la manipulación de fechas de órdenes y especialmente las métricas de bienestar del equipo. «Esto es exactamente el tipo de análisis que necesitábamos», dijo Alejandra después de revisar mis notas. «El perfil que describe es típico de gerentes que priorizan resultados a corto plazo sobre sostenibilidad a largo plazo». ¿Qué suele recomendar la empresa en casos como este? Depende de varios factores, pero cuando hay evidencia de irregularidades financieras, aunque sean menores, la recomendación usual es la terminación del contrato. Las empresas alemanas son muy estrictas con la integridad fiscal. Sentí un nudo en el estómago. Una cosa era evaluar objetivamente el desempeño de Ricardo. Otra, muy diferente, era saber que mi informe probablemente resultaría en su despido. ¿Hay alguna alternativa? En teoría, podríamos recomendar un proceso de mejora supervisada, pero en la práctica, cuando una empresa contrata este tipo de evaluación, ya ha decidido hacer cambios significativos. Están buscando justificación objetiva para decisiones que ya han tomado. Regresé a casa esa noche con la cabeza llena de dudas. Elena estaba en el sofá viendo una serie en Netflix, con una copa de vino tinto en la mano. «¿Cómo fue tu día?», preguntó sin apartar la vista de la pantalla. «Complicado. ¿Problemas con Ricardo?». «Algo así». Elena pausó la serie y me miró. «Mateo, sea lo que sea que hayas descubierto en tu evaluación, espero que tomes la decisión correcta». «¿Y cuál es la decisión correcta?». «La que te permita dormir tranquilo por las noches». Era exactamente la respuesta que esperaba de ella,
y exactamente la respuesta que no quería escuchar. Elena me conocía lo suficientemente bien para saber que yo estaba luchando con un dilema ético, pero también me conocía lo suficientemente bien para saber que tenía que resolverlo solo. El fin de semana fue tortuoso. No podía concentrarme en nada. Elena sugirió que fuéramos al retiro a caminar, como hacíamos cuando estábamos estresados, pero incluso eso no me ayudó a aclarar mis pensamientos. El domingo por la noche, mientras estaba en mi escritorio fingiendo trabajar en otros proyectos, sonó mi teléfono. Era Ricardo. Mateo, espero que no te moleste que te llame. Solo quería charlar un poco. ¿Sobre qué? Sobre la situación en la que nos encontramos. Debe ser incómodo para ti. Evaluar a tu cuñado. Es parte del trabajo. Claro, claro. Pero la familia es más importante que el trabajo, ¿no crees? Elena siempre dice que la familia debe estar por encima de todo. Estaba usando a Elena como palanca emocional. ¿Qué quieres, Ricardo? Solo asegurarme de que entiendes todas las implicaciones de la situación. Si mi evaluación resulta problemática, no solo me afectaría a mí, afectaría a Elena, a mis padres, a toda la familia. Las navidades futuras serían muy incómodas, ¿no te parece? La amenaza era clara. Si yo escribía un informe negativo, Ricardo me haría responsable de arruinar la armonía familiar. Mi informe será objetivo y basado en hechos. Por supuesto. Pero los hechos pueden interpretarse de muchas maneras diferentes, ¿verdad? Un buen consultor sabe cómo enfocar los datos para contar la historia correcta. ¿Me estás pidiendo que mienta en mi informe? Por supuesto que no. Solo te estoy recordando que hay muchas maneras de presentar la misma información y que las decisiones que tomes esta semana van a afectar a mucha gente que ambos queremos. Colgó sin esperar respuesta. Me quedé allí con el teléfono en la mano, sintiéndome completamente perdido. Elena había escuchado parte de la conversación desde la cocina. ¿Era mi hermano? Sí. ¿Te está presionando? Está tratando de influir en mi informe. Elena se sentó a mi lado en el sofá. Mateo, mi hermano puede ser muchas cosas, pero no es estúpido. Sabe que su trabajo está en riesgo y va a hacer todo lo posible para protegerse. ¿Qué harías tú en mi lugar? Haría lo correcto. ¿Pero qué es lo correcto en esta situación? ¿Ser honesto profesionalmente y arruinar las relaciones familiares? ¿O suavizar la verdad para mantener la paz? Elena suspiró. Mateo, ¿recuerdas por qué me enamoré de ti? Porque soy irresistiblemente guapo, bromeé tratando de aliviar la tensión. Entre otras cosas, sonrió, pero principalmente porque eres una de las personas más íntegras que conozco. Siempre haces lo correcto, incluso cuando es difícil, incluso cuando te cuesta algo. Pero esto es diferente. Esto afecta a tu familia. Mi familia es importante para mí, pero mi marido también, y no podría vivir conmigo misma sabiendo que te pedí que comprometas tus principios por mi hermano. Me abrazó y añadió, hagas lo que hagas, voy a apoyarte, pero hazlo siendo fiel a quien eres. El lunes por la mañana llegué a la oficina con una resolución renovada. Tenía que terminar mi evaluación y escribir mi informe basándome únicamente en los hechos que había descubierto. Pasé los siguientes 2 días recopilando las últimas evidencias y organizando toda la información. Los datos sobre Ricardo eran concluyentes. Era un gerente que obtenía resultados a corto plazo mediante prácticas cuestionables y un estilo de liderazgo tóxico. El miércoles, mientras organizaba los archivos finales, recibí una visita inesperada. Ricardo apareció en mi oficina sin anunciarse. Mateo, ¿tienes un minuto? Estoy ocupado terminando mi informe. Exactamente de eso quería hablar contigo. Se sentó sin invitación. Sé que has estado revisando mis archivos muy detalladamente. Es mi trabajo, lo sé, y respeto eso, pero también sé que has encontrado ciertas irregularidades que podrían malinterpretarse. ¿Irregularidades? Los gastos de representación, las fechas de algunas órdenes, cosas que en el contexto de las ventas internacionales son completamente normales, pero que alguien sin experiencia en este sector podría considerar problemáticas. Estaba tratando de recontextualizar sus errores como malentendidos de mi parte. Ricardo, vi facturas de cenas con clientes que no existen. Los nombres pueden estar mal escritos en el sistema. Los clientes internacionales a veces usan traductores o representantes locales.
Y vi que trasladaste órdenes del cuarto trimestre al primero para cumplir con las metas. Eso es una práctica estándar cuando los clientes solicitan cambios en las fechas de entrega. Nuevamente, alguien sin experiencia podría malinterpretarlo. Era hábil, tenía que reconocerlo. Estaba creando explicaciones plausibles para cada irregularidad. Mateo, continuó, cambiando a un tono más personal. Sé que las cosas entre nosotros han sido tensas desde Navidad. Y me disculpo si dije algo que te molestó. Estaba frustrado por mi trabajo. Había bebido demasiado y tal vez fui más duro de lo necesario. Era la primera vez que se acercaba a una disculpa. Pero esto es más grande que nosotros dos, siguió. Hay 200 familias que dependen de esta oficina. Si mi evaluación resulta negativa, no van a despedir solo a mí. Van a usar esto como excusa para cerrar departamentos enteros. No creo que eso sea cierto. ¿Estás dispuesto a arriesgarte? ¿Estás dispuesto a ser responsable de que 200 personas pierdan sus trabajos solo para probar un punto conmigo? Era su jugada final, convertir mi evaluación honesta en un acto de sabotaje masivo. Además, añadió, piensa en Elena. ¿Crees que podrá perdonarte si destruyes la carrera de su hermano? ¿Crees que mis padres te van a recibir en su casa sabiendo lo que hiciste? Se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. Tienes hasta mañana para entregar tu informe. Espero que tomes la decisión correcta. Después de que se fue, me quedé sentado en mi oficina durante 1 hora, mirando la pantalla en blanco del documento donde tenía que escribir mis conclusiones finales. Tenía toda la evidencia que necesitaba para recomendar el despido de Ricardo, pero también tenía la certeza de que hacerlo destruiría mi relación con la familia de Elena y posiblemente con Elena misma. Por otra parte, escribir un informe falso comprometería mi integridad profesional y personal de una manera que sabía que no podría soportar. Era la decisión más difícil de mi vida. Esa noche llegué a casa más tarde de lo normal. Elena estaba en la cocina preparando una tortilla francesa, mi comfort food favorito. «Te ves terrible», me dijo cuando me vio. «¿Qué pasó?» Le conté sobre la visita de Ricardo y su ultimátum implícito. «Así que básicamente me está chantajeando emocionalmente», resumió Elena después de escuchar toda la historia. «Más o menos. ¿Y tú qué vas a hacer?» «No lo sé. Elena, si escribo la verdad en mi informe, tu hermano va a perder su trabajo y va a culparme a mí y por extensión a ti». «Mateo, mírame», dijo tomando mis manos. «Mi hermano es un adulto responsable de sus propias acciones. Si ha hecho cosas que merecen ser reportadas, las consecuencias son suyas, no tuyas. Pero va a afectar a toda tu familia. Mi familia se va a adaptar, siempre lo han hecho. ¿Y si no puedes perdonarme?» Elena me miró con esos ojos verdes que me habían enamorado desde el primer día. «Mateo, la única cosa que no podría perdonarte es que traicionaras tus principios por miedo. Te amo exactamente como eres. Honesto, íntegro, valiente. Si cambiaras eso por mi hermano, ya no serías el hombre del que me enamoré». Sus palabras me dieron la claridad que había estado buscando. El jueves por la mañana llegué temprano a la oficina. Pasé las primeras 3 horas escribiendo mi informe final. Fue uno de los documentos más difíciles que había redactado en mi vida, pero también uno de los más honestos. Describí objetivamente los hallazgos sobre Ricardo, las irregularidades financieras, la manipulación de fechas de órdenes y especialmente el impacto negativo de su estilo de liderazgo en la moral y retención del equipo. Al mismo tiempo, reconocí sus logros en ventas y su capacidad para cumplir metas a corto plazo. Fui justo, pero no omití las banderas rojas que había encontrado. Mi recomendación final fue clara. Ricardo Vega no era el candidato ideal para la promoción que estaba buscando, y su actual posición requería supervisión adicional para asegurar el cumplimiento de los estándares éticos de la empresa. Cuando terminé de escribir el informe, lo revisé 3 veces. Cada palabra era precisa. Cada acusación estaba respaldada por evidencia documental. Era un trabajo del que podía estar orgulloso profesionalmente. A las 2 de la tarde, envié el informe a Alejandra por email. Inmediatamente después, empaqué mis cosas y me preparé para irme de Central Europa Technologies por última vez. Mientras caminaba hacia el estacionamiento, vi a Ricardo saliendo de su oficina. Nuestras miradas se cruzaron a través del cristal.
Él sabía que yo había terminado mi trabajo y probablemente sabía cuál había sido mi decisión. No nos dijimos nada. No había nada que decir. Esa noche Elena y yo cenamos en silencio. Ella entendía que había tomado mi decisión, pero ninguno de los dos sabía qué pasaría después. ¿Crees que hice lo correcto?, le pregunté mientras lavábamos los platos. Creo que hiciste lo único que podías hacer y seguir siendo tú. El viernes por la mañana, Alejandra me llamó. Mateo, recibí su informe. Es exactamente el tipo de análisis que necesitábamos. Detallado, objetivo y muy profesional. Gracias. La junta directiva se reunirá el lunes para revisar todas las evaluaciones. Esperamos tomar decisiones finales antes del fin de semana. ¿Y después? Después su trabajo habrá terminado y habrá hecho un excelente trabajo. El fin de semana fue extrañamente tranquilo. Elena y yo decidimos no hablar sobre Ricardo ni sobre las posibles consecuencias de mi informe. En su lugar fuimos al rastro, compramos libros usados y actuamos como si fuera un fin de semana normal. Pero ambos sabíamos que estábamos esperando. El lunes por la tarde, mientras trabajaba en uno de mis proyectos freelance, sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía. Mateo Herrera. Sí, soy Hans Mueller, director regional de Central Europa Technologies. ¿Tendría disponibilidad para una llamada en unos minutos? Mi corazón empezó a latir más rápido. Por supuesto. Excelente. Le paso con mi asistente para coordinar una videoconferencia. 10 minutos después, estaba frente a mi laptop hablando con Hans Mueller, un hombre de unos 50 años con acento alemán, marcado pero inglés impecable. Señor Herrera, quería agradecerle personalmente por su trabajo en nuestro proyecto de evaluación. Su informe sobre el equipo directivo español ha sido extremadamente valioso para nuestras decisiones estratégicas. Me alegra escuchar eso. En particular, su análisis del señor Vega nos ha ayudado a entender algunos patrones que habíamos notado, pero no habíamos podido documentar apropiadamente. Patrones. Irregularidades menores que individualmente no parecían significativas, pero que en conjunto sugerían problemas sistémicos. Su evaluación nos ha dado la perspectiva que necesitábamos. Hans hizo una pausa y después continuó. Como resultado de su recomendación, hemos decidido no proceder con la promoción del señor Vega. Adicionalmente, después de una auditoría interna más profunda, hemos determinado que la mejor decisión para todas las partes es terminar su contrato con la empresa. Ahí estaba. Ricardo había sido despedido. Entiendo, dije, tratando de mantener mi voz neutral. Espero que esto no genere ninguna incomodidad personal para usted. Entendemos que existe una relación familiar. Mi trabajo fue completamente objetivo. Las relaciones personales no influyeron en mi evaluación. Exactamente la respuesta que esperaba escuchar. Es por eso que me gustaría proponerle algo. Hans me explicó que Central Europa Technologies estaba impresionada con mi trabajo y quería ofrecerme un contrato permanente como consultor para futuras evaluaciones en otras oficinas europeas. Sería un rol que combinaría trabajo remoto con viajes ocasionales. El salario inicial sería de 80.000 euros anuales, con posibilidad de crecimiento basado en performance. Era más dinero del que había ganado nunca, incluso durante los mejores momentos de mi startup. Necesito tiempo para pensarlo, dije. Por supuesto, tómese todo el tiempo que necesite, pero espero que considere la oportunidad seriamente. Necesitamos personas con su integridad profesional. Cuando terminó la llamada, me quedé sentado frente a mi laptop durante varios minutos, procesando lo que acababa de pasar. Ricardo había sido despedido y yo había sido directamente responsable. Elena llegó a casa una hora después. La escuché subir las escaleras y abrir la puerta del apartamento. «Mateo, ¿estás aquí?» «En el escritorio», respondí. Se acercó y inmediatamente notó mi expresión. «¿Qué pasó?» «Despidieron a Ricardo». Elena se sentó lentamente en la silla al lado de mi escritorio. «¿Cómo lo sabes?» «El director regional me llamó para agradecerme por mi trabajo». «¿Y cómo te sientes?» Era una pregunta compleja. Por una parte me sentía satisfecho de haber hecho mi trabajo correctamente. Por otra parte, sentía una culpa extraña por haber sido instrumental en el despido de alguien de la familia. «No lo sé», admití. «Sé que hice lo correcto profesionalmente,
Pero también sé que esto va a cambiar todo en tu familia. Elena suspiró. Mi hermano tomó sus propias decisiones, Mateo. Tú solo reportaste las consecuencias de esas decisiones. ¿Crees que tus padres lo van a ver de esa manera? Probablemente no al principio, pero eventualmente entenderán que tú no eres responsable de las acciones de Ricardo. Esa noche no conseguimos dormir mucho. Ambos sabíamos que el teléfono podía sonar en cualquier momento con una llamada furiosa de Ricardo o de los padres de Elena, pero la llamada nunca llegó. En su lugar, al día siguiente, Elena recibió un mensaje de texto de su madre. Elena, necesitamos hablar. ¿Pueden venir a cenar el domingo? Era exactamente lo que habíamos estado esperando. El domingo por la noche, manejamos hasta el apartamento de los padres de Elena en silencio. Yo había estado nervioso toda la semana, imaginando diferentes escenarios de confrontación. Carmen nos abrió la puerta con una sonrisa tensa. Hola, queridos. Pasen, por favor. El ambiente en el apartamento era completamente diferente al de Nochebuena. No había música, no había decoraciones festivas, y Carlos estaba sentado en su sillón con una expresión seria que no le había visto nunca. Siéntense, por favor, dijo Carmen. ¿Quieren algo de beber? No, gracias, respondimos al unísono. Carlos se aclaró la garganta. Mateo, supongo que sabes por qué te hemos pedido que vengas. Sí. Ricardo nos contó que tú fuiste el consultor que evaluó su desempeño en la empresa. Es correcto. También nos contó que tu evaluación resultó en su despido. Sentí que Elena me apretaba la mano por debajo de la mesa. Mi evaluación fue objetiva y basada en evidencia documentada, respondí. Las decisiones sobre su empleo las tomó la empresa. Carlos asintió lentamente. Ricardo también nos explicó que hubo irregularidades en su trabajo que tú reportaste. Papá, intervino Elena, esto es muy incómodo para todos. Podemos hablar como familia en lugar de como si fuera un interrogatorio. Carmen se sentó al lado de su marido. Elena, querida, entendemos que esta situación es difícil para ti también, pero necesitamos entender qué pasó exactamente. Lo que pasó, dijo Elena con firmeza, es que Mateo hizo su trabajo profesionalmente, sin favoritismos, y reportó exactamente lo que encontró. Si Ricardo tenía problemas en su trabajo, esos eran sus problemas, no los de Mateo. Pero es familia, protestó Carmen. Exactamente, respondió Elena. Es familia y las familias se apoyan diciéndose la verdad, no mintiendo para protegerse mutuamente. Carlos me miró directamente. Mateo, ¿había otra manera de manejar la situación? ¿No podrías haber hablado con Ricardo directamente antes de escribir tu informe? Era una pregunta justa. Carlos, Ricardo trató de influir en mi evaluación en múltiples ocasiones. Me pidió directa e indirectamente que modificara mis hallazgos. Si hubiera accedido a eso, habría comprometido mi integridad profesional y habría defraudado a la empresa que me contrató. Pero también habrías protegido a tu familia, añadió Carmen. No, respondió Elena antes de que yo pudiera hablar. Habría protegido a Ricardo de las consecuencias de sus propias acciones. Eso no es proteger a la familia. Es habilitar comportamientos problemáticos. El silencio que siguió fue incómodo. Carlos y Carmen claramente no habían esperado que Elena defendiera mi posición tan firmemente. Además, continuó Elena, ¿recuerdan lo que Ricardo le dijo a Mateo en Nochebuena? ¿Sobre no estar hecho para dirigir empresas? ¿Sobre ser irresponsable y fracasado? Carmen bajó la mirada. Elena, tu hermano había bebido. Mi hermano fue cruel y despectivo. Y ahora que Mateo demostró que sí está hecho para este trabajo, que sí puede tomar decisiones difíciles y mantener su integridad profesional, de repente se supone que debería haber puesto la familia por encima de sus principios. Elena se levantó del sofá. Yo amo a mi hermano, pero también amo a mi marido, y no voy a pedirle que sea menos de lo que es para proteger a Ricardo de sus propios errores. Carlos suspiró profundamente. Mateo, ¿qué encontraste exactamente en tu evaluación? Le expliqué los hallazgos básicos, las irregularidades en gastos, la manipulación de fechas y los problemas de liderazgo. Fui honesto, pero no vengativo. ¿Y esto es común en el mundo empresarial?, preguntó Carmen. Algunas cosas son zonas grises, otras son claramente problemáticas. Mi trabajo era reportar los hechos y dejar que la empresa decidiera qué era aceptable para ellos. Carlos se levantó y caminó hasta la ventana.
Durante varios minutos no dijo nada. Mateo, dijo finalmente sin voltear, hace 3 meses mi hijo me dijo que tú eras un fracasado, que Elena merecía a alguien más estable, más exitoso. Sentí que se me encogía el estómago. Pero esta noche, continuó, veo a un hombre que mantuvo su integridad profesional incluso cuando le habría sido más fácil mirar hacia otro lado. Veo a un hombre que hizo lo correcto, aunque sabía que le iba a costar algo personal. Se volteó para mirarme. Eso no es el comportamiento de un fracasado. Eso es el comportamiento de un hombre de principios. Carmen se acercó a Elena y la abrazó. Querida, tienes razón. No deberíamos pedirle a Mateo que comprometa sus valores por Ricardo. Pero somos una familia, protestó Elena. Eso no significa nada. Significa todo, respondió Carlos. Pero ser familia también significa tener estándares. Significa no tolerar comportamientos que sabemos que están mal solo porque los hace alguien que queremos. La conversación continuó durante otra hora. Gradualmente la tensión se fue disipando. Carlos y Carmen empezaron a entender que yo no había actuado por venganza o resentimiento, sino por responsabilidad profesional. Cuando nos fuimos esa noche, Carmen me abrazó en la puerta. Mateo, querido, espero que puedas perdonar la manera en que manejamos esto al principio. Estábamos protegiendo a nuestro hijo, pero eso no era justo contigo. No hay nada que perdonar, Carmen. Entiendo perfectamente que querían proteger a Ricardo, pero también tenemos que proteger lo que es correcto, añadió Carlos. Y lo que hiciste fue correcto. Durante el viaje de regreso a casa, Elena y yo finalmente pudimos relajarnos. ¿Cómo te sientes?, me preguntó, aliviado y orgulloso de tener una esposa que me defendió de esa manera. Orgulloso de mí. Yo estoy orgullosa de ti. No muchos hombres habrían tenido el valor de hacer lo que hiciste. ¿Sabes qué es lo más irónico de toda esta situación?, le dije. ¿Qué? Ricardo me humilló en Nochebuena diciéndome que no estaba hecho para dirigir empresas, y al final fue exactamente mi capacidad para tomar decisiones difíciles de liderazgo lo que resultó en su despido. Elena se rió. La vida tiene un sentido del humor muy extraño a veces. 3 semanas después, acepté la oferta de trabajo de Central Europa Technologies. Mi primer proyecto fue evaluar la oficina de Barcelona, y después me asignaron oficinas en Portugal e Italia. El trabajo era exactamente lo que necesitaba: desafiante, bien remunerado, y me permitía usar mis habilidades de análisis y liderazgo de una manera que tenía impacto real. Elena consiguió una promoción en su trabajo, y por primera vez en meses nos sentimos financieramente seguros. Ricardo encontró un nuevo trabajo 6 meses después, en una empresa más pequeña, con un salario menor. Según Elena, había tenido que ser honesto sobre las circunstancias de su despido anterior, lo que había limitado sus opciones. Nunca hablamos directamente sobre lo que había pasado. En las reuniones familiares posteriores, manteníamos una cordialidad fría, pero respetuosa. Él sabía que yo sabía la verdad sobre su trabajo, y yo sabía que él sabía que había actuado con integridad. La Nochebuena siguiente fue completamente diferente. Cenamos en casa de Carlos y Carmen otra vez, pero esta vez yo llegué como un miembro respetado de la familia, con un trabajo estable y la seguridad que da saber que puedes confiar en tus propios principios. Durante la cena, Carlos hizo un brindis. Por la familia, dijo levantando su copa, y por la importancia de hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Ricardo levantó su copa también, aunque sin entusiasmo. Elena me apretó la mano por debajo de la mesa. Por la familia, repetimos todos, pero esta vez la palabra familia significaba algo diferente para mí. Significaba personas que te apoyan cuando haces lo correcto, no personas que te piden que comprometas tus valores para protegerlas. Esa noche, mientras Elena y yo conducíamos de regreso a casa, reflexioné sobre todo lo que había pasado en el último año. ¿Sabes qué aprendí de toda esta experiencia?, le dije. ¿Qué? Que la verdadera fuerza no viene de evitar situaciones difíciles, viene de enfrentarlas con integridad. ¿Y qué más? Que casarme contigo fue la mejor decisión que he tomado en mi vida, porque me diste el valor para ser la persona que realmente quería ser. Elena sonrió y puso su mano sobre la mía. Te amo, Mateo Herrera, y estoy orgullosa del hombre que eres. Y yo te amo a ti, Elena Vega de Herrera.
Y estoy agradecido de que me hayas enseñado que el amor verdadero significa apoyar a alguien para que sea su mejor versión, no protegerlo de las consecuencias de sus decisiones. Un año después de aquella humillante Nochebuena, había aprendido que el éxito no se mide solo en dinero o reconocimiento. Se mide en la capacidad de mantener tu integridad cuando es difícil, de hacer lo correcto cuando es costoso y de tener personas en tu vida que te aman por quien realmente eres. Ricardo me había llamado fracasado, pero al final yo había demostrado que el verdadero fracaso habría sido traicionar mis principios por miedo a las consecuencias. Y esa es una lección que nunca olvidaré.